Amén. Vamos a poder terminar ahora la lección número 10 y lo vamos a dejar por un momento ahí en esta lección para luego poder continuar, para poder regresar a la lección número 7, que es cómo recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan que una lección nos saltamos y faltaba poner en el folder? Bueno, esta es la lección 7 que vamos a terminar. Terminamos la lección 10. La lección 10 comprendía con relación al título del lenguaje del Espíritu Santo y el subtítulo de la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Hemos visto varios versículos bíblicos allí en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, hablando así del día de Pentecostés. Dice, estaban todos unidos juntos, ¿cierto? Unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, aquí vimos que por la palabra de Dios notamos que las lenguas son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? También hemos dicho de que el hablar en lenguas es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, que una vez que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ahora queda solamente en nosotros la responsabilidad de poder continuar hablando en otras lenguas, ¿no es cierto? Porque eso edifica nuestro espíritu. También vimos que habían dos modos bien definidos de hablar en lenguas. Número 1 era hablar en lenguas para uso privado, y número 2, hablar en lenguas para uso público, ¿no es cierto? El uno y el otro se usan en la iglesia, las dos cosas. El uno es para edificación propia, el otro es para edificación de la iglesia, ¿cierto? Muy bien, seguimos avanzando. También vimos un subtítulo de motivos bíblicos por el cual debemos orar continuamente en otras lenguas, ¿cierto? Y número 1 es porque es evidencia de que el bautismo del Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿cierto? Y en Hechos 2 lo hemos visto, dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, como consecuencia de esta llenura, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 10 también dice en el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Evidencias, nuevamente evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Juan, en el libro de Juan, Jesús también habló de esto. Juan capítulo 7, verso del 37 al 39. Voy a tratar de llegar hasta donde nos quedamos para poder continuar. Dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto fue antes de la llenura, ¿no es cierto? Pero dijo que de su interior, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, de su interior correrían como ríos de agua viva. También es evidencia, ¿no es cierto? Número 2, porque edifica nuestro espíritu. 1 Corintios 14, 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿no es cierto? Aquí vemos las dos cosas. El que habla en lengua extraña se edifica, número 1, a sí mismo, pero el que tiene el don de interpretación de lenguas para profecía, entonces también edifica a la iglesia. Avanzando un poco más, el punto 3, hablar en lenguas, en otras lenguas, nos hace conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo y que vive en nosotros para siempre, ¿no? Juan 14, hemos leído Juan 14 del 16 al 17 y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Este es el otro motivo por el cual, hablando en lenguas, también nosotros podemos ser conscientes de que el Espíritu Santo, de que Dios mismo vive con nosotros, dentro de nosotros, y esto nos ayuda con relación a las tentaciones, a las cosas que tenemos que hacer, a las decisiones que tenemos que tomar, siendo que somos conscientes que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y también dijimos que esto afecta positivamente nuestros sentidos físicos, esto es nuestros sentimientos y es nuestras emociones, los cuales ahora son motivados y guiados por la palabra de Dios. Es un asunto espiritual, pero tiene consecuencias o repercute a nuestro cuerpo físico, ¿no?
A veces nos encontramos cargados, entonces si oramos en otras lenguas también nuestro espíritu repercute esa bendición a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Esto nos dice la palabra del Señor. 4, orar en otras lenguas nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no es cierto? Y también nos ayuda a orar en la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Seguramente ustedes hacen memoria de todo lo que ya hemos leído la semana pasada, ¿verdad? Romanos 8 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dijimos que los gemidos indecibles en el original griego significa que son palabras que no pueden ser articuladas con nuestro lenguaje común, ¿cierto? Así que es un lenguaje del Espíritu. En nuestra vida de oración tiene que haber esto, las lenguas, el gemir y todo eso, ¿cierto? Y esto nos ayuda, ¿por qué? Porque, bueno, aprendemos a orar para edificar nuestro espíritu, oramos en lenguas para fortalecernos contra las tentaciones, oramos en lenguas también para poder orar y pedir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces oramos y no sabemos por qué estamos orando, realmente no lo sabemos, pero sabemos que algo está pasando. O lo hacemos porque oramos, tenemos esa costumbre, según Pablo nos enseña que el creyente debe orar, pero en otras ocasiones el Espíritu mismo viene a nuestro corazón y nos incita a orar, ¿no? Como que hace en nosotros, pone el deseo en nosotros, el deseo para orar en otras lenguas, y lo comenzamos a hacer, y algo seguramente el Señor está haciendo a favor de alguien, porque está intercediendo por los santos. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Muy bien. Pero también Pablo dice aquí en 1 Corintios 14, por aquí casi nos quedamos, 14 versos 14 y 15, 1 Corintios 14 versículos 14 y 15, esto casi lo último de esta lección. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El espíritu ora, pero el entendimiento, nuestra mente, nuestra alma y nuestras emociones no tienen fruto, ¿verdad? No sabemos por qué oramos. Sí sabemos que algo está ocurriendo, pero exactamente por qué oramos no lo sabemos, dice Pablo, porque nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra alma, ¿no es cierto?, el área afectiva de nuestra vida se queda sin fruto, ¿no? Así que eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Queda sin fruto. Verso 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Diga, oración en el espíritu, oración con el entendimiento. Dos tipos de oraciones, ¿no es cierto? Esos dos tipos de oraciones tenemos que hacer. Oración con el espíritu, queda sin fruto nuestra alma, nuestro entendimiento, pero también Pablo dice: oraré también con el entendimiento. O sea, debo saber qué estoy pidiendo, ¿no? Si lo que estoy pidiendo está en la voluntad de Dios. Pero Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos lo que tenemos que pedir. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero después dice: pero está bien todo eso, pero también tengo que orar con mi entendimiento. Pero para orar con el entendimiento hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar la palabra, ¿no? Entonces podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la semana pasada le dije que normalmente nuestras oraciones son egoístas. Oramos pensando en nosotros nada más, ¿no? En que nos vaya bien, que nuestra familia esté bien, que tengamos el carro nuevo que estamos queriendo, que la casa que estamos creyendo y todo lo demás, pero no oramos conforme al plan de Dios, la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios, pero hay más. Y si nos pasamos solo orando por nosotros, entonces estamos saltando un montón de cosas que Dios quiere que también nosotros lo pongamos en oración, ¿no es cierto? Así que, pero eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Leyendo, oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura, ¿no es cierto? Así que Pablo dice aquí: mi espíritu ora. No dice que Pablo ora, sino que su espíritu ora, porque es el Espíritu quien ora, ¿no es cierto? No el Espíritu Santo, tampoco es el Espíritu Santo quien ora, sino el espíritu del nuevo hombre, ¿verdad? Del hombre interior. Cuando hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que somos una especie de ser que nunca antes existió. Es esa nueva criatura, ese nuevo espíritu que tenemos, ese del cual Pablo está hablando: mi espíritu ora, ¿no? El Espíritu Santo nos da que hablar, ¿cierto? Nos da que orar, pero es el Espíritu quien ora, el espíritu humano.
Es importante entender esto porque hay muchas veces que somos ya creyentes, somos ya cristianos, pero no sabemos qué ha pasado en nosotros, qué es lo que somos. Y comúnmente queremos seguir viviendo como en el tiempo pasado, ¿no? Porque no sabemos qué ocurrió con nosotros, que tenemos una nueva naturaleza. Y Pablo, si ustedes siguen las cartas de Pablo, él siempre habla de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, del hombre interior. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu. No estaba hablando del Pablo natural, del Pablo físico. Él estaba hablando del espíritu de Pablo. Amén. Así que tenemos que ser más conscientes de lo que realmente somos en Cristo que de lo que somos aquí en la carne, en lo natural. O de lo que fue un tiempo tu vida en el pasado. ¿No es cierto? Así que Pablo dice aquí, mi espíritu ora, no dice el Espíritu Santo ora, ¿no? Pero sí dice que el espíritu le ayuda en su debilidad. Entonces, trabajan en unidad, trabajan en coinonía, ¿cierto? ¿Cuál debilidad? Bueno, la debilidad de que a veces pedimos solamente de acuerdo a lo que nos conviene o de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Estamos sujetos a las cosas naturales porque vivimos a veces mucho más tiempo y pasamos mucho más tiempo en el trabajo, en discusiones, en cosas naturales de la vida y es normal, pues somos seres humanos y tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza espiritual y tenemos la naturaleza física, el cuerpo, la carne, donde están nuestros sentidos físicos, el alma, los sentimientos, el área afectiva nuestra, ¿no? Y constantemente tocamos el área física, constantemente luchamos y ahí entra a tallar otra debilidad nuestra, la carne, ¿verdad? Ahí donde nosotros reaccionamos y todo lo demás. Es ahí donde nosotros tenemos que recordar de que ya no somos pues hombres naturales, sino que ahora somos hombres espirituales. ¿Amén? ¿Cuántos seres espirituales hay aquí? Amén. ¿Cuántos son espíritu aquí? Amén. ¿El espíritu qué tiene? El espíritu tiene un alma. Así es, así funciona. Usted tiene que pensar esto. El espíritu tiene un alma. El alma es la parte afectiva de todo ser humano. Ahí están sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no es cierto? Y también el espíritu tiene un cuerpo donde vive, un cuerpo físico donde vive. ¿Usted qué es? Usted es espíritu, que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico, ¿verdad? Cuando usted tiene bien definida este conocimiento, entonces no va a tener problemas casi con el mundo natural, el mundo físico, ¿no? Porque usted no es cuerpo, usted no es brazo, usted no es cabeza, usted no es pie, usted es espíritu. Y cuando usted sabe que es espíritu, entonces nuestra lucha dice que no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, pero también debe saber que todos estos principados han sido ya vencidos por Jesús, ¿verdad? Y no dice que nos pongamos a pelear, más bien dice que nos pongamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Amén. ¿Y cuáles son esas armas de nuestra milicia? Número 1 dice la palabra de Dios, la fe, la oración. ¿Se dan cuenta? No es pelear, es andar de acuerdo al hombre espiritual. Y si tú andas de acuerdo al hombre espiritual, caminas de acuerdo al hombre espiritual, ya venciste. Jesús dijo, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Tenemos que solamente vestirnos con esas armas. Eso es todo lo que nos manda, ¿verdad? Muy bien. Pablo también nos enseña en Efesios capítulo 1 acerca del espíritu de sabiduría y de revelación, porque ¿cómo debemos pedir como conviene? Solo sabemos que pedimos como conviene cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, en nuestras oraciones. Efesios 1, versos 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren, aquí estamos hablando de una oración que hace Pablo, una oración con su entendimiento. Porque Pablo dice, oraré en el Espíritu, sí, pero también oraré con mi entendimiento. ¿Y qué ora Pablo? Según lo que la Biblia nos enseña, Pablo está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es una de las cosas que comúnmente nosotros los pastores hacemos con ustedes. Si ustedes se dan cuenta, cada semana cuando los ministramos, oramos para que Dios les dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, para que sepan
cómo hacer las cosas en el mundo natural, cómo confrontar el matrimonio, cómo corregir a los hijos, cómo tratar a la esposa. Eso es un espíritu de sabiduría. No hacer como nos conviene, porque normalmente peleamos porque hacemos como nos conviene. Pero cuando tenemos un espíritu de sabiduría, nosotros decimos, Dios dice que se haga así. La palabra de Dios dice que de esta manera tenemos que corregir a los hijos, de esta manera tiene que comportarse el esposo, de esta manera tiene que comportarse la esposa, los siervos de Dios, los discípulos del Señor. Entonces, estamos allí orando para que Dios les dé un espíritu de sabiduría. Es lo mismo que hace Pablo. El verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como que luz debe venir a nuestra vida, dice Pablo, ¿no? Esto es orar en la voluntad de Dios, ¿no? Normalmente no hacemos eso, ¿verdad? Normalmente oramos por la casa, por el carro, por la novia, ¿no es cierto? Por la esposa, por los hijos. Estamos creyendo en una Biblia, etcétera, ¿verdad? Pero no oramos para que Dios nos dé el entendimiento, que podamos entender cómo funciona el hombre espiritual aquí en la tierra, cómo debo comportarme, cómo debo confrontar las cosas. ¿Debo estar peleando con los demonios? Porque es otro problema también, ¿verdad? No lo sabemos, pero como todos pelean, yo también voy a pelear. Entonces, la Biblia dice que hay formas de poder tratar estos asuntos. Y si no lo sabemos, siempre vamos a tener problemas. ¿No es cierto? Muy bien. El versículo 19 dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, del poder de su fuerza? Hay algo, dice Pablo, de parte de Dios que opera en nosotros y que tal vez muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Dice Pablo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, eso es más que grande. Supereminente grandeza de su poder. Dice, ¿no? Está hablando del poder de Dios aquí. Para con nosotros los que creemos. Ahí está. ¿Para quién es? ¿Para quién es todo el brazo poderoso de Dios? Dice Pablo. ¿Para quién es la fuerza, la magnificencia, el poder, la gloria? El dueño del universo. Su brazo poderoso, ¿para quién? ¿A favor de quién está? Dice Pablo. Para que puedan entender, dice Pablo, que todo este favor de Dios, que toda la gracia de Dios opera poderosamente, pero en los que le creen. Si no conocemos, si no entendemos, si no creemos, entonces vamos a sufrir mucho aquí en la tierra, dice Pablo. Así que tenemos que orar en el Espíritu muy bien, pero hay que orar con entendimiento. Caminemos, sabemos quién somos. Pablo muchas veces repetía, nosotros sabemos en quién hemos creído. Si nosotros no sabemos en quién hemos creído, va a ser muy difícil vivir la vida aquí en la tierra. Ya es difícil. ¿A cuántos? ¿Cómo va la vida con ustedes? ¿Cómo confrontan la situación, el esposo, la esposa? ¿Cómo va? ¿Qué dice el trabajo? ¿Cómo va la vida? No es fácil, ¿verdad? Pero Pablo dice que aquel que ha madurado, aquel que ha crecido espiritualmente, puede confrontar la vida tranquilamente. A él le dijeron, te vamos a matar. Y él respondió. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondería usted si le dicen que le van a matar? Usted dice, no, yo soy karateca, ni te me acerques porque, ¿no? Estoy asegurado. Pablo dijo, qué buena noticia. Miren su respuesta, porque sus pensamientos no eran carnales, naturales. Él sabía quién era. Porque él sabía que si tú partes de este cuerpo natural, pues te vas a la presencia de Dios. ¿O no? ¿Cuánto lo sabe? ¿Verdad? Nos vamos a la presencia del Señor y eso es, según Pablo dice que eso es muchísimo mejor. A comparación a la vida de la tierra, Pablo dice eso es muchísimo mejor, porque aquí se sufre, ¿no es cierto? Pero dijo, creo que me voy a quedar todavía por causa de ustedes, por causa de la obra. Hay mucho que hacer todavía aquí en la tierra. Voy a sufrir, voy a confrontar cosas, pero por ese motivo me voy a quedar. Pero si no fuese por eso, yo mejor me voy. Entonces, ¿cómo aprendemos a confrontar esto? ¿Cómo podemos vivir una vida aquí en la tierra? Podemos vivir una vida grande y abundante aquí en la tierra cuando sabemos que el poder de Dios opera en nosotros. Y que pase lo que pase, digan lo que digan, Dios lo va a transformar para nuestro bien. Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Amén o no? ¿Lo creen o no? Bueno, eso es lo que Pablo quiere, que nosotros aprendamos estas cosas. Que pase lo que pase, nos ayudan para nuestra vida. Malas noticias. Bueno, yo sé que al final Dios lo va a transformar para algo bueno. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Así funciona. De otra manera, vamos a orar de acuerdo a lo que nosotros, Señor, mira, que le machuque un carro. Va usted a orar de esa manera, ¿verdad? Pero no es así. Usted tiene que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que
en quien he creído, sé que todo esto es pasajero y que Dios está tratando de enseñarme algo. Siempre agradeciendo a Dios por cada cosa. Amén. Muy bien. Dice, versículo 16. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 19, ¿verdad? De Efesios 1, 11. El cual dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cierto? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Pablo está tratando de explicar a la iglesia que este poder primero operó en Jesús, y lo que hizo en Jesús, bueno, lo resucitó de los muertos. No se quedó en el infierno. La tumba no lo pudo retener, dice Pablo. Ese poder glorioso lo hizo primero con Jesús, ¿no? Y ahorita Jesús está a la diestra de Dios, está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, ¿no? Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Jesús ha sido dado a nosotros, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? El poderoso, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Quién va delante de nosotros, hermanos? Cristo. ¿Podemos estar seguros? ¿Podemos vivir confiados? Sí. Si nosotros tenemos este conocimiento, entonces nuestras oraciones van a ser efectivas. Nuestras oraciones van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Las cosas, cuando confrontemos las cosas, vamos a saber confrontarlas. No vamos a poder huir corriendo. Tal vez por un momento en nuestra debilidad, en nuestro cuerpo, vamos a sentir cosas, pero eso es momentáneo, ¿no? Momentáneamente, luego se levanta algo de ti y sabes quién eres, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a tratar contigo, Él te habla, tú eres sensible y te puedes parar. Porque si ustedes leen Efesios, mañana vamos a leer un poquito de eso, al final, cuando Pablo dice, cuando todo haya acabado, dice Pablo, estéis firmes. Así dice, que todo haya acabado, cada cosa que confronten, cada cosa que vivan en la tierra, cada lucha que tengan. Pablo dice, no se pongan a estar peleando con carne y sangre, pónganse las armaduras y basta. Y al final estéis firmes, es lo que dice Pablo. Amén. Ese es el deseo de Dios. Continúa, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y esta es la última porción bíblica de esta lección 10. Dice, por lo cual, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde debemos ser fortalecidos? En el hombre interior, ¿verdad? ¿Quién es el hombre interior? El verdadero yo, el verdadero tú, tu espíritu. No dice que sean fortalecidos en el hombre exterior, porque el hombre exterior es tu cuerpo físico, que ustedes se dan cuenta cada día se va desgastando, ¿verdad?